Poder del Espíritu Santo, que esa unción poderosa esté tocando sobre cada cuerpo enfermo, sobre cada familia, sobre cada persona allá a lo lejos, aún por las redes, que operes milagros en esta noche y que sanes a los que están enfermos, aquellos que están a punto de quitarse la vida. Tú hagas un milagro en ellos y sean libres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Jesús. Voy a leer un versículo de la palabra de Dios. Dice la Biblia, dijo Jesús: son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Libro de Mateo, capítulo 8, el verso 26. Dice así en el nombre de Jesús: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Bájenmele un poquito a la música. En esta noche, tal vez hay alguien o muchas personas que están enfrentando problemas, momentos difíciles. Tal vez muchos están desanimados, no tienen fuerzas, pero Dios siempre trae una palabra de aliento en medio de cada dificultad, de cada situación. Allá en el pasado, muchas personas estaban desanimados o pensaron que era el final de su existencia debido a los problemas o a la situación difícil que estaban presentando, que se les había presentado o que estaban enfrentando. Allá en el Antiguo Testamento, el profeta Elías, un hombre que tenía un conocimiento profundo en lo que tiene que ver con Dios, un hombre con una dimensión en la unción, en el espíritu, bastante alta. Pero este hombre estaba enfrentando un momento difícil en su vida, tenía una presión tan fuerte y le estaba pidiendo a Dios que le quitara la vida. Dios tenía otros planes con él, pero aquellos hombres que Jesús llamó y iban con él a todas partes, veían los milagros que el Señor hacía o realizaba, cuando levantaba a los muertos, cuando levantaba a los paralíticos, cuando le daba la vista a los ciegos. Ellos estaban observando, viendo todo eso. Pero aún con toda esa gloria, con todo ese movimiento de señales,
que hacía Jesús, se llegó un momento que perdieron la fe. Pensaron que era el final de sus vidas, porque ahora están enfrentando un momento difícil en su vida. Estaban allí en el mar, en una barca. Jesús también estaba en esa barca. Pero ahora se había levantado una tempestad muy fuerte. El mar se había levantado como en contra de ellos y las olas pasaban por encima de la barca. Tiene que grabar eso. Ellos estaban viendo, estaban observando que el peligro estaba cerca de ellos y que no había poder humano que pudiera librarlos. No había un salvavidas, no había nadie que pueda auxiliarlos en ese momento. Y ellos pensaron en la muerte, que aquel era el final de su vida. Tal vez pensando que allá en casa habían quedado los hijos, habían quedado sus mujeres, pero ahora ellos están pensando de que van a morir. Jesús, dice la escritura, que estaba dormido, estaba durmiendo. Y ellos van a donde Jesús y le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús de inmediato se levantó y puso el frente por ellos. Hay un momento que Dios como que se queda quieto. Hay un momento que Dios como que está en silencio. Pero una oración con fe de alguien que está en la tierra es como que hace que Dios en su misericordia se ponga en movimiento a favor de esa persona, de esa familia o de ese pueblo. Ellos fueron al lugar indicado. Si no se hubieran levantado a hacer algo, tal vez se hunden en el mar. Si hubieran recurrido a otro medio, ellos se hunden en el mar. Pero ahora ellos fueron al lugar indicado, a donde está el maestro, porque en la presencia del maestro es a donde hay vida. En la presencia del maestro es a donde hay salvación. En la presencia del maestro es a donde está la victoria. En la presencia del maestro es a donde ocurren los milagros. Ahora Jesús se levantó y reprendió a los vientos y se quedaron quietos. Reprendió a el mar y también se quedó quieto. Ahora los ojos que estaban viendo el remolino que había en el mar, la tormenta, la amenaza, ahora están viendo la misericordia del Señor que se está moviendo a su favor. Ahora están viendo cómo el mar se quedó quieto a la orden de Jesús. Ahora también están viendo cómo los vientos se quedaron quietos. Y ahora surge una conversación entre ellos, porque ya no están pensando lo mismo. Ahora están felices. Ha pasado la tormenta, se ha solucionado, o el Señor ha solucionado el problema, y surge una conversación entre ellos y están diciendo: ¿qué hombre es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Tal
alguien está pensando que la enfermedad que tiene, el médico le dijo que no se puede curar aquí en la tierra. Eso quiere decir que los recursos humanos no sirven para solucionar ese problema. Y tal vez le dice que le quedan pocos días de vida en esta tierra. Pero si alguien busca a Dios de todo corazón, a como tiene que ser, va al lugar indicado, Dios desde allá arriba da una orden a el cáncer que se vaya y se va. Cualquier enfermedad, cualquier demonio, las deudas, tal vez alguien está endeudado y está pensando que le van a quitar todo, que va a venir un embargo, que tal vez tiene que salir huyendo. Pero si esa persona le cree a Dios de todo corazón, Dios da la orden de arriba que esas deudas van a desaparecer, se tienen que ir, o Él va a hacer un milagro a donde va a proveer ese dinero para que la persona pueda pagar y quede libre. La Biblia dice que el dueño del oro y de la plata es Dios, no es el diablo, es Dios. La Biblia dice que Él es el sanador. Por eso aquellos hombres que andaban con Jesús enfrentaron tormentas en el mar. El peligro también los estaba rodeando por un momento. Pero Jesús siempre se glorificó y mostró su gloria. Tal vez usted está pensando que la situación que tiene más bien como que lo está aplastando. Es como que si se estuviera hundiendo rápidamente. Pero dice la Escritura que los que hemos creído en Dios no quedaremos avergonzados. Él nos levanta. La otra parte es que cuando los discípulos van a donde Jesús a despertarle, a ponerle la queja, a decirle que se van a morir porque el viento está soplando tan fuerte, Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando la gente comienza a perder la fe, comienzan a hundirse en el mar de la desesperación, comienzan a hundirse en el mar de la tragedia, de la muerte. Pero cuando alguien cree la palabra de Dios, cuando alguien le cree a Dios, para el que cree todo le es posible. Algo pasa, algo sucede. A veces es triste ver que hay gente que no cree la palabra, que hay gente que no le cree a Dios. Tal vez es muy poco el que cree. El que cree siempre recibe. En estos días me dice un hombre, él lloraba, llegó hasta donde yo estaba y él lloraba y decía: estoy agradecido con Dios porque me ha sanado de una enfermedad incurable. El médico le dijo que se va a morir pronto, pero él creyó a una palabra que venía de parte de Dios, y este hombre fue sanado.
A veces uno mira la gente que está distraída en cosas que no le van a funcionar, pero cuando se trata de Dios, como que ahí como a medio, entonces no funciona. El que cree recibe. Nosotros los predicadores le predicamos a toda la gente, llevamos la palabra. Sabemos que unos creen, otros no creen, o tal vez muy pocos reciben la palabra, otros no la reciben. Tal vez otros ni saben de qué fue de lo que se estaba hablando. No sabe qué fue lo que pasó y por lo tanto no recibe. Pero el que cree recibe. Algo pasa, algo sucede. Estos hombres, menos mal que fueron a donde Jesús, y él sacó el frente por ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos no podían solucionar, no podían detener lo que estaba pasando en el mar. El viento no lo podían detener porque eran humanos. Pero salió aquel que tiene el control sobre los vientos, sobre el mar, el que tiene el control sobre la muerte, el mismo que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez usted ha estado pensando en estos días en apartarse de Dios por la situación que está viviendo, pero sabe que es el peor error. Cuando alguien se aleja de Dios, pero cuando alguien busca a Dios, aún en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil, Dios se glorifica en su vida. Yo sé que Dios hace algo. Dios ministra. Y Dios da la orden desde allá arriba y dice: voy a obrar a favor de mi hijo, a favor de mis hijos en la tierra. Hablamos de Dios y hay gente que piensa que Dios es como una masa sin figura. Pero cuando vamos a la Escritura, encontramos de que Dios tiene ojos, encontramos de que Dios tiene oídos, encontramos de que Dios tiene boca, encontramos de que Dios tiene manos, de que Dios tiene pies. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. Encontramos de que Dios tiene corazón, encontramos de que Dios tiene vestiduras y se sienta también. Amén, amén. Solo que Él es eterno y es perfecto. Amén. Es diferente a nosotros, pero es poderoso. Usted y yo estamos sujetos al tiempo. Por eso envejecemos. A medida que pasan los años, nuestras fuerzas se van acabando. Pero Dios no está sujeto al tiempo. Dios es diferente a nosotros. Y Dios siempre ha buscado o ha estado anhelando todo el tiempo tener comunicación con el hombre, con el ser humano. ¿Sabe? Porque en cuanto se trata de buscar a Dios, y eso se escucha por todas partes, gente sacando pretextos para decir que se apartó, para decir que no sigue, porque fulano le está mirando mal, porque fulano le hizo esto, porque le dejó la pareja, porque no le prestan atención y una cantidad de cosas. Pero delante de Dios no valen las excusas. Dice la Escritura, dijo el Señor:
bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, el que persevere hasta el fin será salvo. Y dice el apóstol Pablo también, nada nos separará del amor de Dios, nada. Vamos adelante, pase lo que pase, sea lo que sea, no importa, vamos adelante. Ya no hay excusa para decir, no, es que fulano, nada de eso. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Tal vez hoy hay crisis, hay tormenta, pero mañana pasará la tormenta, mañana pasará la crisis. Hoy hay escasez, pero mañana hay abundancia, porque Dios tiene poder para hacerlo. Él cambia el ambiente en cualquier momento, en cuestión de segundos, en corto tiempo Dios hace la obra. Amén. Pero hay que creerle a Dios, hay que creer la palabra, hay que confiar en Él. ¿Sabe por qué esto está así como está? Colombia. Estamos aquí en Valledupar en la 44. ¿Sabe por qué Colombia está como está? Porque la mayoría ha depositado más la confianza en el hombre que en Dios. Y cuando alguien deposita la confianza en el otro hombre, le viene maldición. Y cuando hablamos de maldición, hablamos de enfermedad, hablamos de hambre, hablamos de desnudez, hablamos de todo lo que es malo. Confiando en el hombre y en el hombre. El Señor ya dijo, y quedó escrito, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero también dice, benditos los que confían en Jehová. Usted es una mujer que confía en Dios. Usted es bendita. Usted es un hombre que confía en Dios. Usted es bendito. ¿Sabe por qué? Porque así dice la Biblia. Pero yo mejor confío en Dios y no en el hombre. Amén. Ahí es donde está el problema. Algunos se ofenden porque también dice la Escritura, no te confíes ni de la que duerme a tu lado. Se ofende, pero así dice la Biblia. Yo no tengo la culpa, así dice la Escritura. Entonces, si aquí en Colombia todos le creemos a Dios, honramos a Dios, glorificamos a Dios, porque el darle la gloria al hombre es otro problema. Jesús dijo, gloria de hombres no recibo yo, porque eso es como basura. La gloria es para Dios. Dios honra a los que le honran, a Dios. A mí a la final ya no me interesa si el hombre me mira o no me mira. Yo voy a predicar si me quieren oír, bueno, y si no, no es problema mío. Yo cumplo con lo mío, predicar la palabra. A mí me dijo un predicador en estos días, no quiero predicar más porque la gente no presta atención, no oye. Que usted no tenga que ver con eso. Usted predique, cumpla lo suyo, que cada cual se le llega el momento que el mismo Señor le va a echar en cara las veces que predicaron, le dijeron y no prestó atención. Eso es asunto de cada persona con Dios. Y bueno, este es el asunto, que hoy estamos aquí predicando. Tal vez no hay mucha gente, muchas personas, pero se va a llegar el momento que alguien que no vino, alguien que no está aquí, va a desear escuchar más que sea un poquito de la palabra de Dios y ya no hay nada. Y que Dios nos ayude, porque vienen momentos más difíciles que los que hemos vivido para esta nación. Más difíciles los momentos que vienen, la situación que viene. Por eso es que hay que buscar a Dios. Por eso es que hay que confiar en Dios. Ustedes no pongan la confianza en el hombre, no ponga sus ojos en el hombre, ponga
ponga sus ojos en Dios y confíe en Él y verá los resultados, porque esto funciona. Las promesas del hombre no sirven, mas las promesas de Dios son de verdad, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Usted siga adelante, que nada lo detenga, nada. Si los demás no quieren seguir, siga usted, pero avance. No se detenga, no se quede en el suelo, no se quede en la mitad del camino, no se estanque por algunas cosas que pasan. Usted siga, porque Dios le da la victoria. Dios no puede mentir. Lo que Él dice es verdad. Colóquese sobre sus pies.